El terror psicológico fue un error. A día de hoy por todos lados te encuentras con un libro, videojuego, historia o incluso una película con esta etiqueta, la cual está tan mal utilizada que muchos de nosotros olvidamos cuál es el verdadero significado de este término. Olvidamos qué es el verdadero terror psicológico. Y es que la definición de esto puede ser muy simple, ya que miramos la palabra psicológico, que indica que el terror se encuentra en tu propia mente. Pero claro, con esta regla de 3, estos juegos de sustos que todos conocen podrían considerarse también terror psicológico. No es tan sencillo, o por lo menos para internet es algo tan complejo que la solución es añadir la etiqueta de horror psicológico a todo el contenido de terror. Da igual si se trata de un simulador de screamers o una película de fantasmas. Para muchos eso es horror psicológico. ¿Pero realmente es esto así? Partamos de la base de que el terror se compone por muchos subgéneros, y entre ellos suele destacar más el terror psicológico. Ya no se necesitan screamers o caras deformes, ahora todo se encuentra en tu mente. Mientras que en una película sobre fantasmas la amenaza es un demonio que busca atacar a la familia, en lo psicológico se utiliza un término que es muy importante. Esto consiste en un patrón de abuso emocional en donde la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria. Esto hace que la persona se sienta ansiosa, confundida o incluso depresiva. Confusión entre lo que es real y falso. Ahora el problema no es derrotar a esa criatura paranormal extremadamente deforme con un origen del demonio. El terror psicológico juega con tu mente muchas veces sin darte cuenta, haciendo que el problema ahora sea algo más complejo, pero más real. ¿Y si el monstruo soy yo? ¿Y si lo que ve en mis ojos no es real? ¿Y qué tal si todo está en mi cabeza? Estas confusiones también suceden en la vida real y esto es lo que hace tan especial a este subgénero. Pero déjame explicarte un poquito mejor. Cuando terminas de ver algo de terror es posible tener el típico miedo en donde incluso ir al baño es algo complicado. Tienes miedo de que algo se encuentre ahí y te comienzas a sugestionar tanto que cualquier sonido extraño para tu cerebro ya es una amenaza, aunque en realidad dicha amenaza nunca existió. El terror psicológico aprovecha todo esto para representarlo en una película, un videojuego, un libro o incluso en un video de YouTube. La diferencia con el resto de subgéneros se encuentra en que cosas como lo sobrenatural o el gore no son elementos principales para impactar al espectador. En su lugar, una obra enfocada a lo psicológico te hará dudar de todo, sin excepción. Puede que al principio parezca algo genérico enfocado a lo sobrenatural o algo demoníaco, pero al final se te revela que el personaje principal estaba delirando y nada fue real. Así que por naturaleza, si algo es posible, da mucho, pero mucho más miedo. Y esto porque rápidamente piensas: ¿esto me podría pasar a mí? El terror psicológico no es algo que siempre tengas que ver, ya que en realidad se encuentra en tu mente. No necesitas mirar una película o cualquier cosa para sentirlo. En la vida real es posible experimentarlo en alguna ocasión, o peor aún, hay trastornos mentales que te pueden llevar a vivir el horror psicológico de la peor forma durante todos los días. Depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo y muchas otras más enfermedades mentales pueden ser utilizadas en el horror psicológico para representar cómo es vivir el día a día estando así. Al final todo es una forma de mostrar el lado más retorcido de la realidad misma. No hay ficción, tampoco cosas sobrenaturales, solo un monstruo que si no controlas agarra la forma más aterradora que te puedas imaginar. Una entidad que si se desata no tiene límite alguno. Esta entidad tiene un nombre: la mente humana. Para entender este subgénero del terror es importante hablar de qué sucede en el cerebro cuando tienes miedo. Primero que nada, me gustaría tomar como referencia el trastorno obsesivo compulsivo, ya que tengo experiencia sobrellevando esto en mi día a día. Estamos hablando de una enfermedad que manipula tu cerebro totalmente, un trastorno que te lleva a un estado de paranoia constante. Y a diferencia de lo que todo el mundo entiende por TOC, la realidad es mucho más cruel de lo que parece. No siempre se trata de querer que todo esté ordenado o limpio. Es más, muchas personas tienen obsesiones totalmente diferentes a esto, y aquí la razón del por qué incluyo al TOC en este video. Al tener este trastorno, tu cerebro utiliza tus peores miedos para protegerte.
Claro está que su método es el menos adecuado, ya que si por ejemplo tu obsesión tiene que ver con el miedo a morir, un solo pensamiento puede desencadenar un verdadero caos. ¿Y si un extraño se metió a mi casa sin que yo me haya dado cuenta? Pero claro, esto no se queda ahí, ya que luego siguen las compulsiones, las cuales, por ponerte un ejemplo, serían revisar que en realidad no haya un extraño escondido en la casa, escuchar atentamente si no hay un sonido que pueda ser sospechoso, o revisar constantemente que las cosas estén en orden. Y esto, ya que si no lo están, significa que en realidad sí tienes a un extraño escondido en tu casa, esperando el momento perfecto para hacerte lo peor. Una vez que confirmas lo que para una persona mentalmente sana parece lo obvio, pensarás que las cosas mejorarán, pero déjame decirte que no. Es más, la situación empeorará bastante. Las compulsiones solo alimentan más al TOC. Quiero que recuerdes que un cerebro en este estado poco a poco va perdiendo la capacidad de distinguir entre lo que es real o lo que es ficticio. Así que no tiene salida. Tampoco puedes pedir ayuda, ya que, adivina qué, contarle a alguien más tus obsesiones para que te tranquilicen cuenta como una compulsión. Así que si lo haces, puedes pensar que tienes un momento de tranquilidad, pero déjame decirte que en cuanto menos te lo esperes te darás cuenta de que todo empeoró. Pensamientos más agresivos empiezan a llegar en los momentos menos esperados. ¿Y si cuando venía manejando atropellé a alguien sin que me diese cuenta? ¿Y si soy un criminal capaz de asesinar a alguien? ¿Y si hace 10 años cometí un crimen pero no lo recuerdo? En verdad podría quedarme todo el día dándote ejemplos, ya que son tantos tipos de TOC y tantas obsesiones diferentes que no se pueden mencionar en un mismo video. Pero el punto principal sigue siendo el mismo. Tu cerebro te convence y te manipula para que creas y estés convencido de que ese pensamiento es real. Justamente un elemento del terror psicológico es eso, hacerte dudar de qué es real y qué es falso. Trastornos como la esquizofrenia pueden llevarte a una mayor confusión mediante brotes psicóticos, en donde los síntomas a destacar para este video son dos: alucinaciones y delirios. Si ya tener un delirio parece totalmente aterrador, ahora imagina tener episodios en donde miras cosas horribles que solo hacen tus peores miedos una realidad. No es ficción, no es una maldición o lo que sea que quieras imaginar ahora mismo. Solo se trata de tu propia mente aterrorizándote como si estuvieras en el mismo infierno. El terror psicológico funciona tan bien ya que utiliza estos recursos, desde los miedos que todos tenemos hasta un viaje por las mentes más trastornadas. Es como cuando en una película sobre un asesino miras que está basada en hechos reales, pues aquí es algo similar, no porque a fuerzas tenga que estar basado en una historia real, sino porque este género del horror es muy realista. Puede que en algunas ocasiones parezca exagerado, pero como una persona que lidia con el TOC y constantes delirios a causa de este trastorno, puedo decirte que la realidad supera a la ficción. Aunque tampoco tienes que tener una enfermedad mental para comprender mejor cómo el cerebro te puede confundir hasta el punto de hacerte pasar un mal rato. Esto lo digo porque seguramente conozcas este término. Los pensamientos intrusivos son pensamientos, imágenes o impulsos que surgen de forma inesperada y no deseada. Es fundamental distinguir entre lo que se puede definir como pensamientos intrusivos ocasionales, que son habituales y no patológicos. Los episodios ocasionales son normales y les ocurren a muchas personas. Estos pueden consistir, por ejemplo, en una imagen repentina y desagradable o en un pensamiento irracional. Sin embargo, cuando se empiezan a volver persistentes y afectan de forma especialmente negativa la calidad de vida, pueden relacionarse con cuadros clínicos como trastorno de ansiedad y estrés, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de la conducta alimentaria o trastorno de estrés postraumático. Quiero que te enfoques en ese instante en donde tuviste tu último pensamiento intrusivo, justo cuando estabas en un lugar bastante alto y pensaste, ¿y si me aviento? Si eres alguien mentalmente sano, claramente te vas a asustar, cuestionarás por qué pensaste eso o harás cualquier cosa para evitar que suceda. Tu cerebro solo trata de protegerte, aunque el pensamiento vaya en contra de tus valores o incluso de la lógica misma. Él piensa que eso es real. Él no tiene límites. El terror psicológico utiliza estos recursos. En muchos casos se te presenta un personaje principal con la mente trastornada, pero durante la mayoría del tiempo no se te revelará esa información. La intención de esto es obvia, confundirte a ti como espectador, dejándote con la duda de si eso que viste es real o no. Películas como El Babadook, Déjame Salir o Psicosis son ejemplos de terror psicológico, pero para un análisis más profundo optaré por hablar de Goodnight Mommy,
una película que vi en una época en donde estaba acostumbrado a las tramas de lo sobrenatural y screamers por todos lados. Creo que no viene de más advertir que lo que diré son spoilers muy fuertes, así que si no la has visto y quieres disfrutar de la experiencia, toma en cuenta lo dicho anteriormente. En un inicio pensé que estaba ante otra película de sustos, otra película de lo paranormal, aunque para ser sincero aún le temía a estas películas en ese entonces. Ahí la razón del por qué Goodnight Mommy fue una experiencia que a día de hoy no logro olvidar. En esta película tenemos a dos gemelos y una madre como personajes principales. El problema inicia cuando la mamá se hace una cirugía plástica y llega a casa con el rostro vendado. Tras notar un comportamiento aparentemente extraño en ella, los dos gemelos sospechan de que en realidad se trata de una impostora y no su verdadera madre. La película nos pone en la perspectiva de un niño que, aterrorizado y confundido, forma un plan junto con su gemelo para lo peor: torturar a su propia madre. Ella se encontraba amarrada y con la boca tapada con pegamento, y si la cosa no pudiera ser peor, uno de los gemelos llega con unas tijeras para destaparle la boca. El problema es que falla y lastima a su propia madre, dejándonos una escena que te hace pasar un mal rato, pero no por la cantidad de sangre, sino por el contexto de la situación. Un hijo torturando a su madre en un intento de eliminar al impostor. Bueno, pero ¿ella era un impostor o qué sucede en realidad? Durante la película te puedes sentir confundido, ya que hay escenas en donde parece que la madre es en realidad una entidad aterradora, pero también hay otras en donde la película a propósito te hace pensar lo contrario, y esto para engancharte hasta que por fin se te revela lo más importante: nunca fueron dos gemelos en toda la película. En realidad uno de ellos murió y todo este tiempo solo existió en la mente del niño que seguía con vida. Así que lo que en realidad sucedió es que uno de los gemelos estaba torturando a su propia madre. Nada más, nada sobrenatural o siquiera con una gran cantidad de gore. Pero es ese contexto lo que hace al terror psicológico algo tan especial. Y déjame decirte que no es la obra la que te tiene que mostrar este tipo de horror y ya. Esto también depende del espectador, de comprender la historia de esta obra y prestar atención a esos detalles puestos a propósito que podrían ser pistas o elementos para confundirte. Todo para que la experiencia sea completa y no se quede solo con un susto o repulsión por una cantidad exagerada de sangre mostrada en pantalla. Estas cosas las olvidas fácilmente, pero con lo psicológico no sucede así. Este juega con tu moral, se adentra en esa parte oscura de tu cerebro a la cual no le prestas atención o directamente la evitas todo el tiempo. Este horror no se va al apagar la televisión, la consola o al cerrar el libro. Es más, te diría que hay experiencias con este subgénero que no podrás olvidar en años, como fue mi caso con Goodnight Mommy. Eso es terror psicológico. Aquella noche en la que tuviste que caminar por un callejón vacío y tu mente te preparaba para poder escapar en caso de que algo malo sucediese, eso también es terror psicológico. Aquel momento en el que se te pasó por la cabeza un pensamiento intrusivo muy desagradable y te quedaste reflexionando por qué pensaste algo así. Déjame decirte que eso también es terror psicológico. Aquellos delirios a causa de problemas mentales que parecen ser tan reales y dan pánico también forman parte del terror psicológico. Esas alucinaciones que ve una persona esquizofrénica también se incluye a la lista. Y podría dar mil ejemplos más, tanto de la realidad como de la ficción. Silent Hill 2 es uno de ellos, pero por más que se mencione como uno de los mejores juegos de la historia, no puedo hablar de algo que nunca he jugado, por lo que de momento dejo el video hasta aquí tras explorar un poco a la entidad más peligrosa y agresiva que de verdad existe. Es impresionante hasta dónde llega la mente humana, tanto así como para ponerte imágenes más aterradoras que las que pueda generar un estudio con todo el dinero del mundo. Aunque antes de irme me gustaría dejarte una pregunta. Si tuvieras que representar en un dibujo a esa parte oscura y cruel de la mente humana, ¿cómo la representarías?